Buenos días a nuestro culto este día 31 de enero del 2021, uno de los meses de enero más extraños que hemos vivido. Qué bien lo teníamos, ¿verdad? Hace un año habíamos oído un poquito de no sé qué, de un virus y tal, pero bueno, no le hacíamos demasiado caso. Y tuvimos hace 4 días, hace un año, un instituto ahí en el caserío Ayerdi, y teníamos pues planeado otros 2 institutos, bueno, 3 más en el año, y bueno, en fin, eso todos podemos contar historias de lo que teníamos pensado hacer, ¿verdad?, el año pasado y no se pudo. Gracias a Dios que Él está en control de nuestras vidas, también de nuestra iglesia, que es su iglesia, y que podemos descansar en Él. Y espero que cada uno de vosotros pues estéis haciendo eso en vuestro día a día, caminando con el Señor. Eso no ha cambiado en absoluto. El caminar con el Señor, que más que nada incluye la palabra de Dios y la oración, esa conversación constante con el Señor, eso no cambia, o no debería cambiar. Bueno, pues vamos adelante con un coro. Me he enterado esta semana que tengo una señorita que le encanta escuchar al pastor con su guitarra, y me alegro, por lo menos hay una persona. Y es la pequeña Marijose. Estuve esta semana con Julián. Y bueno, pues la hija de Julián y Daniela es Marijose, y le pide que ponga, como si fuera un DVD, que ponga el pastor con la guitarra. Así que, Marijose, esta va para ti de forma especial. El coro en esta mañana es su poder, gran poder, sobrenatural poder, hablando de nuestro Señor, del Señor Jesucristo, de su gran poder, que actúa o que la usa a favor de nosotros, sus hijos, sus seguidores. Muy bien, pues vamos adelante con el corito. Bien. Su poder, gran poder, sobrenatural poder, mi Jesús todo puede hacer. Me halló, me tocó, por su gracia me salvó, mi Jesús todo puede hacer. Es el alfa y el omega, el principio y el fin, admirable es la victoria que Él me dio. Su poder, gran poder, sobrenatural poder, mi Jesús todo puede hacer. Pues mira, voy a cantar otra vez el corito, porque me he dado cuenta mientras lo cantaba que hay un error. Yo tengo la letra, es el alfa y el omega, y yo cantando eso dije, eso no suena bien. Así que lo miré y efectivamente debería ser la omega. Así que voy a cantarlo otra vez correctamente. Muy bien, Marijose esta vez tiene doble porción, ¿bien? Su poder, gran poder, sobrenatural poder, mi Jesús todo puede hacer. Me halló, me tocó, por su gracia me salvó, mi Jesús todo puede hacer. Es el alfa y la omega, el principio y el fin, admirable es la victoria que Él me dio. Su poder, gran poder, sobrenatural poder, mi Jesús todo puede hacer. Muy bien, bueno, gracias a Dios que podemos cantar y alabarle por su gran poder. Bueno, voy a volver a mis notas aquí para no liarme y olvidarme de cosas importantes. El vídeo de esta semana
Se llama Asesinos de Sueños. Viene de la vida de José. Y resulta que un amigo me dijo, oye, ese ya lo has enviado. Pues sí, no me di cuenta, pero hace como... que estamos en el 31, pues... hace como 35 meses, semanas o así, pues lo debí hacer en vídeo y se me había olvidado. Bueno, yo creo que a más de uno se le ha olvidado también, así que va repetido este devocional. Asesinos de Sueños, espero que lo hayáis podido ver. Este además es más corto, creo que son 7 minutos y pico. Por favor, durante una comida o mientras, pues yo qué sé, os estáis aseando o aceitando o lo que sea, pues escuchar, porque será, yo creo que una buena lección de la palabra de Dios. En cuanto a anuncios, si todo ha ido bien, hemos tenido un estudio esta mañana a las 9:30, un poco de madrugada para algunos, el domingo, ¿no? Y hemos estado en Facebook y hemos seguido con el estudio sobre por qué la Iglesia. Entonces, no sé, algunos espero que me hayáis acompañado en ese estudio y de cualquier manera os voy a enviar el enlace. Ya sabéis que no os libráis de eso, así que podéis escucharlo cuando queráis. O la respuesta en esta mañana a esa pregunta, esa tercera respuesta es porque es columna y baluarte de la verdad, la Iglesia. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues ve el estudio y sabrás mejor lo que quiere decir. En cuanto a peticiones, Sol pide por un trabajo, posible trabajo que le ha salido, que el Señor le dé sabiduría en sus decisiones. También he puesto aquí Raquel Álvarez, hija de los Álvarez, está esperando cualquier día su tercer bebé y por supuesto son momentos de alguna tensión, digamos, humanamente hablando, y esperemos que llegue con bien ese nuevo hijo. Y luego Antonia pues pide como cada semana por su madre que está enferma, y ella también necesita sabiduría para tomar algunas decisiones importantes. Bien, luego hemos estado orando por iglesias y yo un poco los he cogido al azar. Poco a poco iremos, pues yo creo que orando por todas las iglesias, por lo menos que conozca yo en el país, ¿no? Hemos estado en varios y voy a poner un mapa hoy de la península y ahí vas a poder ver, hay un círculo verde, ese somos nosotros, nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Esperanza Viva. Luego hay otros círculos amarillos que son las iglesias por las cuales ya hemos orado en semanas anteriores. Y luego está la iglesia que queremos poner delante de la congregación en esta mañana, que está en Olot, que está al norte de Barcelona, en Cataluña. Y creo que voy a poder tocar ahora, en un minuto, un audio, mostrar algunas fotos y un audio del hermano Javier Calvo, que hace muchos años en Irún, vamos a casi pues unos 30 años, él estaba trabajando en Irún. Entraron en la iglesia de Irún y hablamos con ellos, vinieron a casa y él, Javi y su esposa Mari, pues bastante recién casados entonces, pusieron su fe en Cristo y bueno, empezaron a crecer en el Señor y la verdad es que han sido una maravillosa bendición para nosotros en todos estos años. Pero se mudaron, volvieron al pueblo de donde eran, que es Ripoll, que está cerca de Olot, y ahí han estado en una iglesia durante todos estos años, en un pueblo más o menos pequeño de esa zona. Entonces, voy a dejar que él explique un poco. No tengo el audio todavía, así que no sé qué va a decir, pero vamos a orar en un minuto por la iglesia bíblica de Olot. Y luego, a mis hermanos ahí en la iglesia local, en el Goyerri, recibid un fuerte abrazo y el deseo de que el Señor, mi profundo deseo de corazón, de que el Señor los bendiga grandemente en este ministerio local
Y lo primero, quería daros muchísimas gracias por haberos acordado de nosotros, de tener este tremendo, tan buen ministerio de interceder en oración por diferentes iglesias locales aquí en España. Y muchísimas gracias pues por haberos acordado de nosotros. Y el hermano Andrés me comentó de que hiciera un pequeño audio explicando un poquito el ministerio aquí, su historia, un poquito, toda la trayectoria y un poco pues cómo estamos, ¿no? Entonces, aquí en la iglesia local en Olot somos 23 miembros, tenemos asistentes también y esporádicos, pero somos una iglesia pequeñita. Todo empezó pues aproximadamente en el año 88-89 con el hermano Martín Valcárcel, pastor Martín Valcárcel, y estuvo pues por 2 o 3 años hasta que luego se fue a Estados Unidos para ministrar. Entonces tomó el pastorado el hermano Moisés Campos y estuvo pues hasta hace 2 o 3 años, en el cual pues ahora la iglesia pues estamos el hermano Miguel y un servidor como ancianos sirviendo al Señor y a los hermanos y teniendo este ministerio local. Entonces, nuestro deseo, por supuesto, son tres pautas básicas en la iglesia que queremos presentar para que oréis pues, por nosotros. Y la primera es que seamos una iglesia local, una congregación de adoradores en espíritu y en verdad. O sea, que seamos una iglesia que realmente adore a Dios. Que seamos una iglesia en la cual pues deseamos predicar el Evangelio conforme a las Sagradas Escrituras, todo el consejo de Dios. Entonces deseamos que la palabra de Dios pues corra y que seamos el testimonio del Evangelio pues para llegar a las almas y poder pues tener esa maravillosa experiencia de ver cómo almas pasan de muerte a vida, ¿no? Y también pues como dice la Escritura, pues soltándonos unos a otros en el amor y las buenas obras, animándonos unos a otros, edificándonos unos a otros en el temor de Dios y deseando pues que también ser de bendición unos para con otros y deseando que el Señor pues también bendiga cada una de nuestras vidas, por supuesto, pero también la vida como iglesia local. Ahora mismo, con los efectos de la pandemia, pues como todas las iglesias locales, ¿verdad? Hemos estado teniendo algunos cambios y bueno, nos estamos reuniendo personalmente los hermanos que están viviendo en Olot. En Olot, entonces tenemos abierta el local de la iglesia y los que viven ahí pues se reúnen físicamente y el resto de la congregación pues conectamos vía Zoom y tenemos el culto pues en directo pues por vías telemáticas, ¿no? Y nada, pues deseando servir al Señor en medio de los tiempos, los cuales pues nos ha puesto, sabiendo de que Él tiene absoluto control de todas las circunstancias. Deseamos constantemente, como individuos, como familias, como iglesia local, poner nuestros ojos en Cristo, como menciona en Hebreos capítulo 12, y desear servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra devoción. Y deseando pues que el Señor sea glorificado en medio nuestro. Nada, unas pequeñas palabras para poner un poquito en conocimiento del ministerio aquí en Olot y de nuevo pues extender todo mi agradecimiento y en nombre de los hermanos también aquí en Olot por tener esta buena iniciativa de orar intercediendo por las iglesias locales. Muy bien, nada más. Me comentó el hermano Andrés que no fuera muy extenso, muy largo, así que lo doy por finalizado y muchísimas gracias. Que el Señor os bendiga grandemente y que el Señor sea glorificado en medio vuestro, que sea predicado el Evangelio, que haya esa profunda adoración y haya esa edificación mutua andando en los caminos del Señor. Pues nada, un fuerte abrazo de todo corazón y que el Señor os bendiga grandemente. Muchas bendiciones. Y luego, cumpleaños y aniversarios. Qué raro. No hay.
esta semana que viene no hay. Nadie ha cumplido primeros de febrero. Así que, por lo menos, no lo sabe mi ordenador. Bien, vamos a tomar un minuto de oración y luego, directamente, yo creo que vamos a ir al estudio de Marcos. Bien, tendremos después del estudio de Marcos, pues vendrá el hermano Nico y también Miguel y nos darán otros estudios de la palabra. Así que espero que podáis aprovechar bien este tiempo tranquilos, ahí donde estáis en casa, seguramente, donde podéis pues, escuchar la palabra y disfrutar de la palabra de Dios. Bien, vamos a tomar un minuto de oración y luego arrancaré con el mensaje de Marcos. Vale, pues vamos adelante entonces en el libro de Marcos y hoy empezamos un capítulo nuevo. Hemos ya visto los primeros 3 capítulos de Marcos y ahora estamos iniciando el mensaje de hoy en el capítulo 4, versículo 1. Entonces, voy a empezar a leer y como siempre, pararemos por el camino y haremos algún comentario. Y espero que sea de bendición. Voy a tomar un momento de oración y luego seguimos, ¿vale? Bien, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra bendita, que es la verdad eterna, Señor, no cambia. Tiene siempre mucha comida espiritual para nosotros, para nuestras almas, y hoy pedimos que nos ayudes. Danos oídos para oír y ojos para ver, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, vamos a ver. Leemos en el versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, pues el mar es el mar de Galilea. Hemos visto fotos y hemos conocido algo de ese mar, es más bien un lago enorme, un lago grande. Y alrededor de ese lago pues habían pueblos y Jesús ministraba allí y pues muchas veces se iba al mar y hoy vamos a ver otra vez una especie de plan o programa que él tenía. Y dice que se reunió alrededor de él mucha gente para escuchar, porque sus enseñanzas eran tremendas y la gente disfrutaba hora tras hora escuchando al maestro de maestros, ¿no? Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Bueno, esto ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, que Pedro y Juan, los hijos de Zebedeo y esos, pues eran pescadores, conocidos de Jesús, eran ahora sus discípulos y tenían pues barcas de pescar, ¿no? Entonces, él cuando veía que había mucha gente y era muy difícil, claro, imagínate, si tienes a 100 personas o 200 personas alrededor tuyo, pues muchas veces, si vas a enseñar, para enseñarlos bien, hombre, tienes que gritar para que te oigan los de atrás y los de adelante se quedan sordos, ¿no? Entonces, por pura práctica, o sea, por razones prácticas, digamos, pues el Señor diseñó o buscó esa solución. Entonces él se ponía en un barco y la gente estaba en la playa, en la orilla, y pues estaba el agua, me imagino que ahí tranquila, y él podía hablar seguramente sin levantar la voz flotaba o volaba sobre el agua hasta las personas que estaban ahí escuchando
La verdad es que me parece a mí una escena muy bonita. El Señor hablando, enseñando, y decenas, cientos de personas, quizás miles, pero más bien en ese contexto yo creo que cientos de personas estarían ahí junto al mar en la tierra escuchándole. Versículo 2, sale otro tema que conocemos otra vez. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina. Y ahora va a dar una parábola. Recuerda que parábolas, a ver si lo digo bien. Las parábolas son historias o ilustraciones sencillas, cotidianas, tomadas de la naturaleza o de la cultura de la región, algo que todos entienden, algo que hasta los niños pueden absorber, se entiende perfectamente bien. Y en esas historias realmente son enseñanzas, pero hay casi como enseñanzas a dos niveles. Está lo superficial, lo que se ve enseguida, lo que cualquier persona capta, pero luego bajo la superficie de la parábola hay otras enseñanzas preciosas, muy importantes, pero que están escondidas, un poco escondidas. ¿Por qué esto? Pues repetimos otra vez, el Señor daba las parábolas, daba sus enseñanzas usando muchas veces, no siempre, pero muchas veces usaba las parábolas, porque usando parábolas, Él conseguía distinguir entre las personas con verdadero interés y personas que no tenían verdadero interés espiritual. A todos les gustaba escuchar, pero no a todos les interesaba la verdad que Jesús enseñaba. Muy diferente. Y no ha cambiado nada en 2000 años. Entonces, vamos a ver que aquí dice en el versículo 3 que viene una parábola, la parábola que dice. Y claro, Él nos va a dar una frase después para volver a explicar por qué usa estas parábolas. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Ahora Marcos dice, y les decía en su doctrina. Ahora va a hablar de un sembrador, algo que todos, es una zona de agricultura, ellos todos entendían muy bien lo que era un sembrador, porque cierto tiempo del año se veía a los vecinos por ahí sembrando su trigo, su avena, no sé qué más sembrarían, pero era algo que todos podían entender. Un sembrador sale a sembrar. Voy a poner una imagen en la pantalla de un camino, no sé cuál todavía, saqué varias fotos, ninguna me gustó del 100%, pero bueno, al final me quedaré con una que por lo menos tiene un sembrado, tiene algo de trigo a un lado y tiene un camino, ¿bien? Porque eso es lo que va a salir aquí. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Bueno, por no decir en el camino. Y dice, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Eso se entiende perfectamente. Ahora, lo que yo he visto en esta parábola es que el Señor empieza a describir la semilla empezando por lo que más lejos o lo que sale fuera y termina con la semilla que cae donde Él quiere, ¿vale? Empieza, digamos, al final. Primeramente dice que una semilla cayó junto al camino y dice que ahí vinieron las aves del cielo y la comieron. Pues se encontraba fácil, estaba ahí mismo en el camino y los pájaros vinieron y bueno, tuvieron la fiesta, los gorriones y las pinzanas y demás pájaros
lo pasaron ahí muy bien porque había un sembrador ahí al lado del camino en su campo y ¡ay, viva la semilla! Y la estaba echando y alguna parte cayó donde ellos podían encontrarlo fácilmente. Versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, ¿vale? Al lado del camino, pues ahí se van acumulando las piedras y la tierra y la piedra mezclada, y es muy normal en caminos donde no hay, como nosotros tenemos, asfalto, pues sí, al lado suele haber muchas piedras. Y dice que no tenía mucha profundidad de tierra, había un poco de tierra, pero poca cosa, y luego dice, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Así que, ¿por qué no tenía raíz? Pues porque no había suficiente tierra para meter raíz dentro. Y además las piedras absorbían el calor del sol, y bueno, estas son cosas de agricultura bastante bien conocidas. Una parte cae, y no dice proporción ni nada, simplemente dice una parte cae al lado del camino, y los pájaros, y hay fiesta, y se lo llevan. Otra parte cayó entre los pedregales, y luego dice, otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Entonces parece que brotó. Pero claro, otra vez suele pasar. En caminos es muy común. En la imagen que tengo se verá algo también. Tienes un camino, tienes el borde del camino. Luego normalmente entre el camino y el campo, ¿qué suele haber? Normalmente suele haber una cuneta. Y en esa cuneta, ¿qué hay? De todo. Espinos, normalmente, cardos, espinos. Cuando estuvimos allá en Salamanca con Nico y Alicia, pues caminábamos los caminos entre los sembrados, ahí fuera del pueblo Cantalpino. Y era parecido. Ahora, tenían unos cardos ellos de, creo que 3 metros de alto. Impresionante, pero salían ahí, no dejaban que los cardos saliesen en el campo, sino en las partes, en las cunetas, donde no había tierra preparada. Y claro, ahí, aunque brotase la semilla, llevaba una desventaja tremenda, porque el cardo y el espino tenía ya raíces y el agua que podía pasar, pues lo chupaban ellos y la pobre semillita brotaría, pero nada, no creció. Y no dio fruto. Así que ya tenemos 3 clases de tierra que han recibido la semilla, pero la semilla no ha podido florecer, no ha podido crecer con madurez para poder producir fruto. Pero otra parte cayó, menos mal, otra parte cayó en buena tierra. La tierra que estaba lista y preparada, arada, y estaba esperando la semilla. Cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por 1. Entonces, hay una parte del campo preparado donde hay buena tierra, la semilla cae, la semilla crece y produce fruto de diferentes cantidades. No toda la semilla es igual. Hay fruto diferente. Algunos 30, algunos 60 y algunos 100%. Ahora, tenemos estas 4 partes. Y hoy no vamos a entrar en qué significan. El Señor dio esta parábola que todos podían entender, los niños. ¿De qué edad? Yo creo que ya con 4 o 5 años ya podían entender muy bien esta parábola. Pero una cosa era entenderlo por superficial, qué bonita la historia, y otra cosa era, ¿qué quiere decir? ¿Por qué nos está dando esta ilustración? Y luego terminamos con el versículo 9. Porque la siguiente vez vamos a ver lo que Jesús dice acerca de su parábola. Dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír,
oiga. ¿Qué quiere decir con eso? Esto es muy importante. Él quiere decir a los que le están escuchando, a todos. Es casi como un mensaje secreto, aunque no es secreto porque no lo está escondiendo necesariamente de nadie, pero él está diciendo, los que tenéis oídos para oír lo que estoy diciendo, los que estáis realmente pensando en la vida y en la realidad del cielo, de la tierra, del infierno, de la muerte, de la vida, los que tienen oídos para oír, oiga muy bien lo que estoy diciendo. Pensar, meditar en lo que estoy diciendo, porque es algo muy importante. Claro, en ese momento cada persona tendrá que responder a Cristo o a lo que ha dicho de alguna manera y dirá, pues mira, ¿qué quiere decir con eso? Él quiere decir que aquí hay algo que tengo que prestarle mucha atención. Vale, pues lo voy a hacer. ¿Qué será? Señor, igual como el siguiente versículo, y aquí terminamos ya, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, ¿quién sería? Bueno, serían personas que dirían, ¿qué quiere decir con eso de oiga, el que tiene oídos? Yo quiero entender esta parábola. ¿Qué querrá decir? Le preguntaron sobre la parábola. Entonces, era casi como un llamamiento a que si tú realmente quieres entender lo que estoy enseñando, investiga. Y entonces, vamos a terminar con esta observación. Más o menos quiere decir, el que tiene interés en mi palabra, dice Jesús, escuche bien. El que quiere entender, escuche bien. El que quiere saber la verdad, escuche bien. Hoy en día es muy común que la gente, igual o es común en algunos casos donde hemos estado repartiendo folletos, que la gente las personas reciben un folleto que les habla de la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo van a responder a ese papelito que les llega en la calle o donde sea? Bueno, el que tiene oídos para oír, el que tiene ojos para ver, dirá, anda, ¿y esto qué será? Se lo llevan a casa, lo leen. Igual hay información ahí, igual hay un email o un teléfono o una dirección o una página web. ¿Qué están haciendo? Están respondiendo a este llamamiento del Señor. El que tiene oídos para oír, oiga. Y hoy en día hay mucha gente que no tiene oídos para oír, pero hay algunos que sí. Hay algunos que están buscando respuestas para las preguntas importantes de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? Pues la observación es, ¿cuál es mi actitud hacia la palabra de Cristo? Incluso si soy creyente, leo la palabra de Dios todos los días con ganas de escuchar de Dios. ¿Lo leo porque tengo que leerlo, porque si no, no cumplo con lo que he prometido? ¿O lo leo porque digo, esto es la palabra de Dios y Dios me quiere hablar? Y yo quiero escuchar. El que tenga oídos para oír, oiga. Palabras de Jesús. Palabras muy reales, muy relevantes, muy actuales para hoy. Que Dios os bendiga. La próxima vez veremos qué es lo que el Señor dijo de su misma parábola. Muy bien, agur. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar
es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hola hermanos, bueno, una vez más con vosotros. Esta mañana quiero compartir con vosotros un pensamiento acerca de nuestra economía, acerca de nuestros planes para el futuro, ¿no? Ver un poco, al empezar un año nuevo, siempre parece que es una buena época para hacer unos planes, ¿no? Para llevar a cabo nuestros proyectos en cuanto a economía o proyectos, sobre todo con la Iglesia o con la lectura de la Biblia. Siempre parece que tenemos ese anhelo de mejorar siempre este año, más que mejorar un poco con respecto al año anterior. Bien, bueno, pues he puesto el título Planes para el futuro. Yo entiendo que planificar o hacer planes para el futuro es bueno, mayormente para los jóvenes o para aquellos que están en plena actividad laboral. Y uno de los planes para el futuro, para el día de mañana, que debemos darle importancia, entre otros, es nuestra economía. En Proverbios capítulo 6, versos 6 y 8, nos dice el profeta: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Tus años laborables, como han sido los míos, como son los nuestros, son muy limitados. Por tanto, no los desperdicies. Muévete mientras puedas. Demasiados cristianos piensan que cualquier mención que se hace sobre el dinero, cualquier cosa que se habla acerca del dinero, es algo carnal, algo mundano, algo malo, y acaban enredados en planificaciones pobres y espiritualmente equivocadas. Y así ahora la vejez y la falta de ingresos les ha dejado colgados con facturas que no pueden pagar, o hijos que no pueden cuidarse a sí mismos, y mucho menos cuidar de sus padres cuando ya son ancianos. La pobreza es una cárcel silenciosa, sin paredes, sin cadenas. Nos encierra sin opciones ni esperanza. Pero tantas veces nos encarcelamos nosotros mismos
no ponemos remedio a esa sentencia a su tiempo. El profeta nos sugiere que veamos a la hormiga, cómo recoge en verano y guarda para el invierno. Es una bonita lección que debemos aprender para cuando podemos adquirir bienes, cuando podemos adquirir dinero para guardar, para cuando vienen las necesidades, ¿verdad? Salomón también nos dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, a los hijos de sus hijos, o sea, a sus nietos. Fíjate qué verso más bonito. Y el siguiente verso, en el 23, nos dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. No dejes que nadie te convenza de que Dios no quiere que tengas dinero. No es así. Lo que Dios no quiere es que el dinero te tenga a ti. Dios es el planificador y proveedor y espera de ti que tú también lo seas. Vemos en Timoteo capítulo 5 verso 8 que nos dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El Señor solo puede bendecirte cuando tienes algún plan, cuando tienes planes. Si tienes uno, o por lo menos uno, espera bendecirte. Si no tienes planes, Dios no puede bendecirte cuando no los tienes. Y conseguir dinero o bienes puede perfectamente encajar en la voluntad de Dios, dentro de tus proyectos y dentro de tus planes. Una enfermedad o un accidente o una catástrofe puede agotar todo lo que tienes. Una lesión de larga duración puede hacer cambiar tu vida, tal como hoy la conoces. Los empleos se acaban, las compañías cierran, las empresas se van a pique, la bolsa cae y las inversiones fracasan. Pero eso no significa que pongas freno a diseñar tus planes para el futuro. Invertir o trabajar, por eso no debes de parar, no. Solo quiere decir que después de que hayas hecho todo lo que pide la sabiduría, confíes únicamente en Dios. Él es aún tu fuente, tu protector, tu apoyo y el dador de toda idea provechosa. Tú debes confiar y planificar tu plan, que estos serán de provecho siempre que vayan bajo el visto bueno de Dios. Cuando vemos en Filipenses capítulo 4, verso 19, nos dice también, y mi Dios suplirá pues todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Piensa en ello. A lo largo de la historia podemos ver que muchos hombres y mujeres tuvieron muchos bienes, fueron ricos económicamente y bendecidos por Dios con riquezas. Podemos mencionar Abraham, por ejemplo, Jacob, fueron hombres que tuvieron muchos bienes, Salomón fue uno de los hombres de Dios ricos, de los más ricos, Filemón también fue un hombre que según leemos su historia, pues vemos que fue un hombre de dinero, un hombre rico, y otros muchos, pero lo bueno, y de ello podemos aprender, que pusieron siempre a Dios por encima de sus bienes. Siempre primero Dios y luego sus bienes. Primero Dios y luego el dinero. Y después sus bienes. Sus bienes estaban en segundo plano. Esos fueron sus planes de estos hombres y por eso muchos fueron bendecidos. A Dios no le importa que hagas dinero, le importa que lo sirvas. Tendrás problemas cuando estés tan ocupado haciendo dinero que te olvides de Él. Él debe de ser la primera prioridad de tu vida. Él ha prometido que abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios 9:8. Abundar quiere decir que tengas lo que necesites y te sobre lo suficiente
para compartir con otros. Si no, sería egoísmo. Jesús te ha prometido bendecirte con ciertas cosas en este tiempo presente. Escucha bien. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo con persecuciones. Eso sí, Marcos 10, 29, 30, podemos verlo. Toma nota. Sus bendiciones pueden traerte persecuciones, especialmente aquellos que actúan como que tu ganancia es su pérdida. La gente nunca ataca a la mediocridad, es el éxito lo que les preocupa. Cuando tú tienes éxito, a ellos les preocupa. Puede que ahí es donde vemos un poco. Cuando no tienes nada, no se preocupan por ti. Y eso puede que lleves a una persecución, pero debes asumirlo y seguir adelante. Pero no te alejes del dinero, porque Dios no quiere que lo adores y otros no quieren que lo tengas. Si Dios elige bendecirte, acepta la persecución y el dinero, porque eso te ayudará a hacer cosas para el reino de Dios, que los menos afortunados solo pueden pedírselo. Y recuerda siempre, las bendiciones de Dios están reguladas por tu obediencia. Cuando das el diezmo, estás haciendo que tu éxito sea parte de tu adoración y estás honrando a Dios delante de todos tus acreedores. Cuando hagas eso, Él se asegurará que tengas siempre lo suficiente para hacer su voluntad. Proverbios 3:9, capítulo 3, verso 9, para terminar, ya vemos que nos dice: honra al Señor con tus bienes y con primicias de todos tus frutos. ¿Por qué no lo hablas a Él sobre ello? Gracias, hermanos. Agur. Buenos días, hermanos. En el Salmo 33:6 leemos: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Juan 1:3 dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios es el creador. Nada existe fuera de él. El universo y toda su grandeza hablan del poder de Dios. El salmista David escribió: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Contemplamos la creación de Dios y nos maravillamos de su belleza. Sin embargo, tan maravilloso que es el universo, no es la obra maestra de Dios. ¿Y cómo es que digo esto? En Efesios 2:10 leemos: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A primera vista quizá no captas la magnitud de estas palabras, pero es asombroso lo que Pablo dice aquí. Fijamos en la palabra hechura. En el original es la palabra griega poema, de donde viene nuestra palabra poema o poesía. Literalmente quiere decir acción y efecto de hacer, o lo que ha sido hecho. Puede ser usado en el sentido de un poema, una pintura, una estatua de mármol. Otra traducción es una obra de arte. Hermanos, qué grande la enseñanza que tenemos aquí. ¿Te has considerado como una obra de arte alguna vez? No es para jactarse, porque ¿qué obra maestra de arte puede decir que se ha hecho a sí mismo? Ninguna. Aquí Pablo dice que somos obras de arte. Quizás una estatua, una poesía, una pintura. Todos hechos por Dios
y para su gloria. Y como veremos, con un propósito importante. La única otra vez que se usa esta palabra en el Nuevo Testamento es en Romanos 1:20, donde se traduce como las cosas hechas. Dice Pablo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, las cosas hechas por Dios en su creación original son la evidencia de su poder como Dios. De la nada Dios creó todo lo que vemos. Es como Hebreos 11:3 lo expresa. Parece increíble esto, y muchos se burlan de la Biblia y sus primeras palabras en Génesis 1, diciendo que eso es un cuento de hadas, de la nada. Pero ojo, las teorías de evolución nos presentan el mismo escenario agrupado en lenguaje científico. No hubo nada y no hubo un Big Bang, dicen ellos. Pero en su cuento falta una fuente de poder suficiente y grande para explicar el resultado, el mundo. Falta una primera causa. La palabra de Dios nos presenta al Dios Todopoderoso que tiene el poder de crear todo de la nada. Ahora, lo que dice Pablo en Efesios es que el mismo poder que hizo todo el universo es la que está operando en nosotros. En el primer capítulo de su carta, Pablo oraba por los efesios para que tuviesen ese entendimiento de este poder. Mira su oración en versículos 17 al 20. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y aquí habla del poder, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pensadlo, hermanos, el poder de Dios que creó al mundo es el mismo que operaba en la resurrección de Cristo, el Señor Jesucristo, de los muertos. Y es el mismo poder que opera en salvarnos a nosotros. Comenzando en capítulo 2, Pablo da una descripción gráfica de los extremos que experimenta cada hijo de Dios. Empezamos todos iguales en el valle de la muerte, muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, andando según la corriente de este mundo. Cuando añades las palabras de Pablo en versículo 12, que estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios, pinta un cuadro bastante triste y deprimido. Sin embargo, de este valle de la muerte estamos llevados a alturas sublimes, cuando en versículo 12 dice Pablo, pero Dios. Qué grande esta pequeña palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y luego sigue diciendo, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Puedes pensar en un cambio más radical? En un momento tú y yo estuvimos andando en el valle de la muerte
y en el siguiente estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. El mismo poder que operaba en Cristo opera en nosotros, salvándonos por su gracia, por medio de la fe, haciéndonos nuevas criaturas en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17. Pero nuestra salvación no es el fin de la obra redentora de Cristo, es solo el comienzo, como parte de la gran obra maestra de Dios en escogernos antes de la fundación del mundo para ser sus hijos adoptados, es que fuésemos también predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, según Romanos 8:29. Y volviendo a lo que Pablo dice en versículo 10 aquí en Efesios 2, somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para anduviésemos en ellas. Igual que la maravillosa creación de Dios no puede gloriarse por haberse creado a sí mismo o a sí misma, nosotros no podemos saltarnos por cosas que hemos hecho para ser salvos. Ha sido todo por la gracia de Dios. No podíamos hacer nada para ganar la salvación, siendo muertos en el pecado. Pero ahora somos obras maestras de Dios, creados para hacer las buenas obras de Dios que nos ha dado para hacer. Ahora vemos el gran propósito que tenemos de ocuparnos en hacer las buenas obras de Dios. En esta semana en que entramos, vamos a andar en sabiduría, con diligencia, aprovechando las oportunidades que Dios pone en nuestro camino para servirle, siendo celosos de buenas obras. Hermanos, que el Señor os bendiga y que tengáis una buena semana. Una buena semana en Cristo, sirviéndole.